Hermanos, un tema maravilloso, el amor de un padre. El amor de un padre, un tema muy grande para todos los que somos padres. Hace muchos años yo leí una frase en una preparatoria y decía, el pizarrón estaba afuera y la frase decía, padre, no te engañes, tus hijos no escuchan tus consejos, escuchan tus ejemplos. Como padres y sacerdotes de un hogar tenemos un compromiso muy grande porque va a llegar un día en que el Padre Celestial nos va a pedir cuentas por los hijos, cuentas por la esposa, por tus vecinos, por tu trabajo y sobre todo nos va a pedir cuentas por ese talento que nos dio, esa bendición que tenemos de conocerlo a través de su palabra y si fuimos y transmitimos este bendito mensaje al vecino, al hermano, a la hermana, a alguien más o a un adicto que todavía está en la calle sufriendo. Para eso nos estamos preparando. ¿De acuerdo? Ahora, hay quienes no me conocen. Yo para iniciar este tema, el amor de un padre, yo quiero platicarte muy leve, muy pequeño, en un pequeño resumen de cómo fue David antes de conocer al Padre. Te voy a platicar cómo fui. Al igual que mis hermanos, yo estuve anexado, ¿sabes? Yo estuve anexado. Mis hermanitos tienen ya mi testimonio, pero yo quiero comentarte muy breve. Yo estuve anexado no una vez, no dos veces, no tres. Yo estuve anexado aproximadamente 28 ocasiones. En 15 ocasiones entré al hospital, me operaron por 2 veces, ¿sí? ¿Y qué creen? Que no fue suficiente. Saliendo del hospital, después de un mes y una semana de estar hospitalizado, me dijo el médico, en 15 días nos vemos para retirarte los puntos. Y en 15 días estaba yo anexado. Cuando yo adentro del hospital decía, no vuelvo a beber. Ahora sí vi la muerte así de frente. Dije, no vuelvo a beber ni me vuelvo a drogar. ¿Sí? Y lo triste es que del anexo me llevaron al hospital a retirarme los puntos. Porque no fui capaz de permanecer limpio, por lo menos en mi recuperación física. Era algo terrible, ¿no? Aquí lo triste de todo esto, yo empecé a conocer programas de ayuda y nunca se me va a olvidar la fecha, en 1988, por primera vez ingreso a un centro de rehabilitación a puerta abierta. Sí, en 1988, para entonces era yo soltero. Posteriormente, al no haber entendido, yo seguí mi vida adictiva. Para entonces ya tenía yo un pequeñito, si no mal recuerdo, mi hijo el mayor tenía para entonces entre 3 o 4 años y me iba a visitar al anexo. Y yo me acuerdo que me jalaba del brazo y me decía, papito, vámonos, papi, yo no quiero que estés aquí, yo quiero que juegues conmigo. Y eso quebrantaba mi corazón. Y cuando él se despedía de mí y yo veía sus lagrimitas en su cara, yo me sentía con una impotencia y me sentía el peor padre de esta tierra. Me sentía de lo peor. Sin embargo, no podía hacer nada. Iba y agarraba y le jalaba el brazo a uno de los servidores de los grupos y deje ir a mi papá, yo me quiero llevar a mi papá. Y le tenían que decir que no. Y cuando yo veía que se iba mi hijo, con las lagrimitas y queriéndose, y yo decía, no vuelvo a beber, yo no vuelvo a pasar esto. Y lo triste es que lo tuve que repetir nuevamente, una y otra vez. Pasaron los años. Ya no era yo soltero, ya el pequeño no tenía 3 años, ni 4, ya era un adolescente. Y como dice un dicho del mundo, que el alumno supera al maestro,
Resulta que mi hijo en su adolescencia ya tenía problemas de adicciones, ¿sí? Mi hijo desgraciadamente tuvo que pasar a entrar al tutelar de menores, después el reclusorio Oriente y en el reclusorio Sur. Sí, ahí estuvo mi hijo, él le daban una condena de 12 años en el reclusorio Sur. Y para entonces yo ya había conocido al Señor, ya me había yo alejado de ese mundo. Entonces puedo conocer el dolor de un padre, porque no nada más yo le di sufrimiento a mi madre a través de mi adicción, a mis hermanos, no, también lo viví como padre de un adicto. ¿Sí? El dolor de un padre al ver que su hijo se hunde a un abismo y te sientes atado de manos y quieres sacarlo con una gran desesperación, pero no puedes. También lo viví como padre. Afortunadamente mi hijo fue alcanzado por el Señor en el reclusorio Sur, ahí se bautizó, le daban 12 años de prisión, se manifiesta el Señor y a los 8 meses él sale y sale muy cambiado, muy contento, pero desgraciadamente meses posteriores a que él sale, es impactado con 6 balas, lo asesinan, ¿sí? Me hablan, voy rápido al hospital y cuando lo veo, me permiten entrar y lo veo en la plancha del quirófano. Me quedé mudo, metí la mano hacia abajo en su cabeza y me lo pegué. Le dije: perdón, hijo, perdón por no haber sido el padre que tú merecías. Perdón, hijo, por no haberte dado el ejemplo que tú merecías. Mira nada más a dónde terminó esto. Y ver a mi hijo ahí tendido, me dejaron estar con él media hora y lo abrazaba y lo acariciaba porque yo sabía que ya eran los últimos momentos en que iba yo a tener a ese hijo en mis brazos. Cuando se iba a enterrar, alguien por alguna razón abrió el ataúd, no sé qué hizo, y me abalancé hacia él y ya no permitía yo que cerraran el ataúd. Lo abrazaba porque yo sabía que ya no iba a haber otro momento para abrazar a mi hijo. Lo sentía frío, pero yo sentía el calor en mi corazón porque era el último momento en que yo iba a tener a ese niño en mis brazos. Él tenía 26 años y hace 4 años, en octubre cumplió 4 años que lo fui a enterrar. Fue un dolor muy grande, fue el dolor más grande que he podido experimentar. Pude experimentar el dolor de un padre al ver despedir a un hijo. ¿Sí? Yo veía al Señor y le decía: Padre glorioso, yo no quiero, no juzgo, no critico, o sea, esto ha sido tu voluntad y la acepto de todo corazón. Yo sé que va a llegar algún día, Padre, en que me vas a pedir cuentas y me vas a decir qué hiciste con ese hijo que yo te di, qué hiciste con esa esposa, qué hiciste con esa madre que puse, y yo no sé qué cuentas voy a entregar en ese momento. Algo muy doloroso. Sin embargo, eso es lo que a mí me tocó vivir. Y se los comparto de todo corazón. Abro mi corazón para exhibir esto. Ahora te preguntarás: oiga, hermano, ¿qué el tema que nos tocaba no era el amor de un padre? Y usted ahorita nos está diciendo que no debemos de hacer como padres o el ejemplo de un mal padre o algo así, porque lo que usted nos está compartiendo no es el amor de un padre, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No vine a hablar de mí. Vine a hablar del Padre Celestial. El Padre que realmente nos ama, el Padre que dio a su Hijo unigénito a tener una muerte de cruz
que derramó su sangre en la cruz del madero, ¿sí? Para nuestra salvación. De ese Padre te vengo a hablar. No yo. La misma palabra de Dios dice, ustedes como padres son malos y dan buenas dádivas, pero ya nuestra naturaleza humana nos ha inclinado a ser malos, ¿sí? Venimos a hablar del Padre Celestial, y para Él yo te voy a pedir que abras tu Biblia, en Juan 3:16, y vamos a ver el amor del Padre hacia nosotros. Ese es el amor que nos interesa conocer, y le pido a Dios que permita que mi boca se abra solamente para transmitir su palabra, su mensaje, y que esa palabra toque verdaderamente los corazones y como semilla caiga en tierra fértil. Amén. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, Jesucristo, su único Hijo, lo dio a morir en una cruz. Yo creo que nosotros como padres, no creo que alguien de nosotros esté dispuesto a prestar a su hijo para que lo pateen, lo pisoteen, lo humillen y lo maten para salvar a otros. Humanamente nadie entregaríamos a nuestros hijos para eso, sino todo lo contrario. Y el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, entregó a su Hijo por amor de nosotros, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, y ve lo que esconde o nos revela el Padre a través de este mensaje. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él. ¿En quién Él? En su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Aquel quien cree que su Hijo Jesucristo fue enviado a la cruz para la sanidad, para la libertad del cautivo, ¿sí? Todo aquel que cree y no se pierda. Estamos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, el que gobierna en el aire. Para que no nos perdamos en este mundo, es necesario creer en Él y tengamos vida eterna. Vida eterna. Estamos de paso en este mundo terrenal, ¿sí? En este mundo terrenal solamente estamos por un momento. Dicen los proverbios, la vida se va como en un sueño, como en un suspirar se va. Sin embargo, aquí ya nos dice su bendita palabra que hay una vida eterna. ¿Crees que hay una vida eterna después de esta? Amén, así es, hay una vida eterna. Y el Hijo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, y así lo creemos, para que no nos perdamos y disfrutemos de esa vida eterna en su presencia. Ese fue el acto de amor que el Padre hizo por todos y cada uno de nosotros. Por favor, acompáñame en Juan 15:9. Vamos a ver qué nos dice nuestro Padre Celestial. Dice, ¿ya lo encontraron, hermanos? Amén, bendito Dios. Dice, son palabras de Jesucristo, ¿sí? Son palabras de Jesucristo y dicen así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Fíjate, aquí en estas dos palabras que nos dice Jesucristo, así como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. O sea, todos tenemos la decisión de no permanecer.
Él nos está pidiendo a través de su palabra, permanece, quédate, como cuando invitas a alguien a casa, lo invitas y le dices, por favor, siéntate, quédate, no te vayas, voy a comprar algo, ¿sí? Pero esta persona tiene la capacidad de salirse, la facultad de tomar otra decisión y no quedarse. El Padre Celestial, a través de Jesucristo, nos dice eso, ¿sí? Permanecer en mi amor. Y dice así, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en el amor. ¿Cómo voy a permanecer en el amor de Cristo? ¿Cómo voy a permanecer? Va de nuevo, dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en el amor, en mi amor. A través de la obediencia. ¿Sí? Si guardareis mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Todos como padres dentro de casa ponemos unas reglas, ¿sí? Esta es la hora de dormirse, esta es la hora de comer, esta es la hora que vas a ver la televisión, esta es la hora que vas a ver el celular, vas a hacer tarea, ¿sí? Son tus actividades, son las reglas que el Padre está ordenando para dentro de una casa. Yo te pregunto, dice el Padre que si guardas sus mandamientos, ¿qué mandamientos? Los que están aquí escritos. O sea, si yo quiero permanecer en el amor del Padre, necesito guardarme, cumplir cada uno de los mandamientos que pone. ¿Sí? Necesito conocer las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Las que ya están escritas en este maravilloso libro, que es la Biblia. Ahí viene cómo Dios quiere que seas padre, cómo quiere Dios que seas un hijo, cómo quiere que seas esposa, cómo quiere que seas con tus empleados, cómo debes de ser con tus patrones. Esto aquí lo dice. Necesitamos conocerlo, ¿sí? Para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Pues total, ¿qué pasa? Una mancha más al tigre, no hice daño. No, sí hiciste mucho daño. Pero nadie me vio. Pues igual nadie te vio, pero ¿quién crees que sí te vio? Y cada vez que lo ofendemos a Él, lo lastimamos a través de nuestra desobediencia. Y Dios dice, ¿quieres permanecer en mi amor? Obedece mis mandamientos. Obedece mis mandamientos. Padre, esposo, ama a tu esposa como vaso más frágil. No seas áspero con ella. Luego nos preguntamos, ¿por qué me va tan mal? No lo sé. No veas las cosas exteriores. Pregúntate tú cómo eres. ¿Cómo eres con tu esposa? Dios ama tanto a las mujeres que dijo, no estés en conflicto con tu mujer para que tu oración no sea estorbada. Hermano, es que yo me la paso orando todos los días y no me llega trabajo y no me rinde el dinero. ¿Cómo andas con tu esposa? Padres, no sean ásperos con sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo le hablamos a los hijos? Cuando te desesperas, cuando pierdes la paciencia, ¿cómo le dices? Si nuestras palabras, dice la palabra de Dios, que lo que contamina al hombre no son los tacos de moronga ni de carnitas que nos comemos, eso no contamina el cuerpo. ¿Qué es lo que contamina el cuerpo? Toda palabra que sale de tu boca y que lastima a otro, eso contamina tu propio cuerpo. ¿Cómo le hablamos al hijo? ¿Realmente me estoy amando a mí mismo? ¿Me estoy contaminando? ¿No me estoy contaminando? ¿O no puedo decirle al vecino, no, yo sí, no soy el mejor padre, y con tu cigarro aquí de este lado? O sea, no, ¿cómo? ¿Cómo puedo decir amo
Si ni me amo a mí mismo, me estoy contaminando, me estoy lastimando, usted no ama a nadie. Una ocasión hay una frase que impactó mi vida en el último de los centros de rehabilitación donde estaba. Me dijo una persona cuando llegó, me ve y me dice, ¿usted cuándo llegó? No, pues llegué apenas, tal día. Ah, ok. ¿Y usted qué consumía? No, pues tal y cual. Ah, ok, está bien. ¿Tiene familia? Le digo, sí, tengo familia. Para entonces yo he destrozado a toda mi familia. Yo tengo un hijo. Tiene un hijo. ¿Y qué tanto ama a su hijo? Pues, caramba, pues es mi hijo, ¿no? Mi carne y mi sangre, por supuesto que lo amo. ¿Sabe usted que usted no ama a nadie? Y estuve a punto de contestarle, pero me abstuve porque no se puede contestar a la persona que está hablando. Entonces me quedé callado y por dentro dije, seguramente ni familia tiene esta señora, por eso me habla así. No ha de saber lo que es tener un hijo. Y me dice, ¿sabe usted por qué no ama a su hijo? Porque si usted lo amara, estuviera jugando pelota en el parque con él y no estuviera aquí sentado. Pude entender realmente que el amor que yo decía tener no era el amor que necesitaba yo dar. El Padre a través de su palabra nos enseña cómo amar, cómo ser, cómo comportarnos ante situaciones difíciles. Hay una parte que me encanta muchísimo y dice, la palabra blanda, ¿sí?, apacigua la ira. Una palabra áspera genera más contienda, ¿sí? Y este tipo de enseñanzas las vamos adquiriendo mientras nos damos a la tarea de escuchar su bendita, leer la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios no se lee con la mente, se le pide al Espíritu que nos dé el discernimiento de entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Porque la palabra de Dios choca con la mente humana. Necesitamos leerla pidiéndole dirección al Espíritu Santo. Continuamos. Decía así, si guardáis mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 4:8 al 13. Amén. ¿Estamos bien? Bendito el Señor. Qué bueno. Dice su bendita palabra así. Primera de Juan 4, del 8 al 13. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y regresamos a lo mismo. Para decir que yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, necesito primero demostrarme amor a mí mismo. ¿Y cómo me demuestro amor a mí mismo? Bueno, pues cuidando mi persona, cuidando lo que veo, cuidando lo que escucho, cuidando lo que leo. ¿Sí? Necesito cuidarme, cuidar lo que como. ¿Sí? Si usted ya tiene más de 30 años, pues ya no se puede aventar 7 taquitos de carnitas, ¿ah? Ya no puede usted dejar de hacer ejercicio, ya no se puede echar 1 litro de café, ya no se puede aventar una coca de medio litro. O sea, ¿qué tanto me amo? Si a usted ya le diagnosticaron un problema de salud, diabetes, pues como para qué se avienta un tamal con café de olla, ¿no? ¿Para qué se genera daño? Entonces, nosotros necesitamos el amor propio, ¿sí? Primero, antes de podérselo dar a alguien más. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. Hace rato nos decía la palabra de Dios que el que cree en Dios,
¿sí? No se pierda. Yo me he encontrado mucha gente que me dice, hermano, pero yo creo en Dios. Sí, yo creo en Él. Yo te voy a decir, mira, todos los 28 yo me voy a una iglesia que está ahí en el Metro Hidalgo. Y no falto, soy bien puntualito, soy el primero que llega. ¿Sí? Y también los días 12, hincadito, al norte de la ciudad. Está bien, también. Pero dice en Juan 15:9, si guardas mis mandamientos, ¿eso quién te lo mandó? ¿O quién te ordenó que hicieras eso? ¿O quién te dijo que eso era agradable al Señor? Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a lo mejor, entonces, el Dios que yo creo, el Dios que yo comparto y yo predico, a lo mejor no es el mismo Dios que tú traes. Porque el Padre Celestial que entregó a su Hijo unigénito es Jehová, Dios de los ejércitos, y Él dice que es un Dios celoso. Es un Dios celoso, ¿no? Y nos ordena no postrarnos, no humillarnos ante nada ni nadie, y el que lo quiera amar a Él, que lo ame en espíritu y en verdad. No necesito un templo, no necesito hacer ritos, no necesito hacer nada, simplemente en espíritu y en verdad, amarlo y adorarlo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Amén? Bendito Dios, qué bueno. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjate, mi hermano, dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. Él entregó a su Hijo, ¿sí? Él lo entrega para tener una muerte y una muerte de cruz. Derramó su sangre preciosa, lo hizo por amor hacia nosotros, para que vivamos por Él, por Él, por Él. No por mí, no por mi intelecto, no por mis fuerzas, no por la carrera que yo tengo, no por nada, ¿sí? Dice por Él, solo por Él. O sea, aquí no entra nada de las cosas del mundo. El amor del Padre es en espíritu y en verdad. Y solamente por Él, por su amor, por el que cree en Él, que su sangre preciosa fue derramada para la sanidad, la libertad, y lo hace propio, es aquel que va a estar libre. Amén. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo envió en propiciación. La palabra propiciación significa apaciguar, calmar, y en la Biblia es calmar, apaciguar la ira de Dios. Esa es propiciación, ¿sí? ¿A través de qué? De un sacrificio. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, en Levítico, se habla, Dios pone las reglas, ¿sí? De cómo el pueblo iba a buscar el perdón de Dios, y era a través del sacrificio de un animal. Según el tipo de falta, era el animal que tenían que sacrificar a través del sacerdote, ¿sí? Pero nosotros pertenecemos ya al nuevo pacto. El nuevo pacto es que con la muerte de Jesucristo, con su sangre derramada, ya nosotros somos injertados en ese pueblo, ¿sí? Somos injertados en ese pueblo y ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificios. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. Se acabó, hasta aquí, no más sacrificios. El sacrificio que Cristo hizo para nosotros fue de los pecados pasados y de los futuros y por venir. Ya no hay nada más que hacer.
Ya no tienes que irle a demostrar a alguien que agarres tu bicicleta y te avientes mediodía. Ya no. ¿Por qué? Ya no necesitas estar haciendo cosas que muchas veces nos enseñaron allá afuera. ¿Por qué no necesitas hacerlas? Porque entonces no estarías dándole valor a la muerte de Cristo. Al amor de Dios por ti, lo estás pasando por alto o por segunda o tercera instancia. Y lo primero es reconocer el amor del Padre a través del sacrificio de su Hijo y la obediencia que tuvo Cristo para con su Padre. En el monte Getsemaní, antes de ser crucificado, Él sudaba sangre porque Él sabía lo que venía al día siguiente. Sin embargo, le dice a su Padre que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, a través de la muerte de Cristo, si Él entregó a su Hijo a morir por nosotros, Él ha demostrado a través de ese acto el gran amor que nos tiene a todos y cada uno de nosotros, y solamente Él quiera que le creas que así es, para que seas liberado, para que seas libertado. Él no quiere que padezcas, Él ya no quiere que estés anexado, Él quiere que vayas y prediques y que seas un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso te trajo a un centro de rehabilitación donde se te habla de Dios, se te habla del Creador, el que te formó, el que te hizo, el que sabe realmente qué problema tienes, el que va a apretar la tuerca que tenemos floja. Te lo digo por testimonio. Yo intenté quitarme la vida 2 veces. Yo decía, es que yo ya no puedo con esta vida. Mejor, cuando yo llegué después del hospital a otro anexo y de ahí me mandaron a quitarme las puntadas, yo miraba hacia arriba y decía, si existe, Señor, ya llévame. ¿Por qué me trajiste este grupo? Si ya he demostrado que ni mi esposa, ni mi hijo, ni mi familia, ni mi propia salud fueron suficientes para abandonar este mundo de adicción. Quiere decir entonces que yo estoy hecho para dejar un testimonio de la desobediencia. Y el Señor se manifiesta a través de una corazonada en mi corazón, ¿sí? Una corazonada. Y dice, no, usted no se va a morir. Usted vaya a dar testimonio de lo que yo voy a hacer en usted. Y va a ir, por eso mi vida es en los grupos, en los centros de rehabilitación. Decir, mi hermano, yo estuve como tú 28 veces. No 1, no 2, no 3. Entré al hospital, estuve a punto de morir. Así estuve. Sin embargo, el amor del Padre me rescató. Pero necesitas creerle. Creerle. Si tú le crees, salvo serás. Amén. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No más resentimientos, no más odio, no más rencor, no más juzgar, no más criticar, no nada más hablar a espaldas del compañero, de la vecina, de la compañera. No más, ¿sí? No más, porque el amor del Padre se empieza a manifestar en cada uno de nosotros cuando amamos. Ahí es cuando se perfecciona. Oye, David, ¿pero qué pasó por tu corazón cuando una ocasión me mandaron, y les he compartido a los hermanos, una ocasión me mandaron una foto a mi celular y me dijeron, mira, este es el que mató tu hijo? Que Dios lo guarde, que Dios lo proteja. Y he hecho oración por este varón, porque vive cerca de la casa de mí. Él sabe que yo lo conozco, y él sabe naturalmente quién soy yo. Dios aún no me ha puesto enfrente de él, pero yo te puedo asegurar que si él se pone enfrente de mí, le toco el hombro y lo bendigo.
Que Dios tenga misericordia de él como la tuvo conmigo. Cuando el amor derrama de ti, se está perfeccionando el amor de Dios en tu vida. Y con esto termino, con este último párrafo. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Hemos trabajado el Espíritu, mi hermano. ¿De acuerdo? El Espíritu de Dios, el que da fortaleza, el que da sabiduría, el que te va a decir por dónde caminar y por dónde no caminar. Humanamente nosotros podemos tomar decisiones. Hace rato escuchaba en la oración, todo ponerlo en manos de Dios. Sí, todo lo ponemos. Usted hace su trabajo, pero ponga todo en manos de Dios, porque va a venir el Espíritu Santo y en una corazonada le va a decir, por aquí no, dese vuelta, con esta persona no haga negocios, no se una con yugo desigual, mire, ya no pase por donde usted pasaba. Sí, el Espíritu de Dios va a empezar a manifestarse en cada uno de nosotros y vamos a llegar a esa perfección, o estaremos en búsqueda. Nunca llegaremos a la perfección, porque perfecto solamente fue Cristo. Pero dice la palabra de Dios, estaremos caminando, ¿sí?, en busca de llegar a la perfección del varón, a la altura del varón perfecto. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros buscamos. Hoy exaltamos, ¿sí?, exaltamos al Padre que realmente es amoroso. Nosotros terrenales hacemos lo que podemos y cometemos errores. Hace 15 años conocí al Señor. 9 años y medio más o menos estoy haciendo mi servicio dentro de los centros de rehabilitación, en la cárcel y en lugares donde hay gentes iguales que yo. Gentes que puedo conocer su sentir. Gentes que puedo sentir lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. ¿Por qué? Porque yo estuve así muchas veces. Y quiero darle gracias a mi Padre Eterno, a los pastores, Pastor Alejo, muchísimas gracias por invitarme, a su hijo, a su hija, a su esposa, a los hermanitos que me han permitido trabajar con los hermanos aquí en el centro de rehabilitación, y que vean en carne propia lo que Dios amoroso hace a un hombre cuando se humilla delante de Él. Y eso, planes maravillosos, Dios los tiene con cada uno de todos los que estamos aquí reunidos. Dice su palabra, lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preparados para los que le temen, para los que lo honran. Y esos somos nosotros.